¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid, en nuestro servicio de mitad de semana, servicio necesario para recargar pilas y energías e introducirnos en este programa especial que estamos llevando a cabo, que lleva por título ¿A dónde iré?
Y qué bendición poder realizar este trabajo, primeramente con el respaldo del Espíritu Santo, pero también con un gran compañero, con un gran amigo, con un magnífico hermano, Alex Riascos. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, buenas noches a todos y bendiciones de Dios para ustedes. Feliz nuevamente, yo creo que no me voy a cansar de decirlo, de estar aquí, de compartir con todos ustedes la palabra de Dios, de crecer. No se imaginan todo lo que hemos aprendido tocando y mirando estos temas que aunque en algunos momentos uno los puede tocar y hablar, el detallarlos y el ver cómo uno puede comentarlos con ustedes le ayuda enormemente a crecer en cuanto a entendimiento de la palabra y en cuanto al amor de Dios para nosotros, ¿no? Entonces espero que para ustedes sea igual, que estén contentos, felices con todo lo que estamos viendo y aprendiendo, y esperamos desde luego sus comentarios y su compañía constante. Amén, así es. Recordemos que la semana pasada empezamos a desgranar una de las opiniones que nos daban uno de los participantes en el vídeo respondiendo a la pregunta inicial de nuestro tema, ¿no? Que estamos respondiendo, que es si existe Dios. Y nos decían la semana pasada que la Biblia, una de las opiniones decía, la Biblia es un libro de fantasía y ficción, con lo cual no podemos hacerlo nuestro y llevarlo a nuestra vida diaria. Pero antes de empezar con esta segunda parte de este comentario, para los que nos están viendo por primera vez y para los hermanos y hermanas que nos ven diariamente, semanalmente, perdón, y para que puedan coger nuevamente el hilo conductor, vamos a ver de nuevo el vídeo y ya estamos con vosotros. Ya volvemos. Dios, no lo sé, no te puedo responder a eso. No. Un poco que sí, un poco que no. Sí. Pues como mal, porque las cosas que no se saben no se pueden decir. Para lo que quiero, creo. Para pedirle cosas. A lo mejor nunca se sabe si se van a cumplir. Porque me da fuerza y autonomía y muchas cosas. Psicológicamente, claro, si tú te lo crees, psicológicamente tú te ayudarás. Pues yo también podría decir, mira, creo en este perro y el perro me está dando fuerza. Lo mismo, cualquier cosa. Creo que no nos podemos basar en un libro de fantasía y ciencia ficción, como creo que es la Biblia, para hacernos nuestras normas de vida diaria. Si ahora en este tiempo alguien sale diciendo eso, nadie le creería o le tomarían por loco. Y en aquel tiempo sí, porque le decían cualquier cosa y la gente se lo creía. Puedes creer en Dios sin que le pongas un nombre específico, adhiriéndote a una religión específica. Pues hombre, porque por una creencia concreta no puedes hacer que otra gente viva o deje de vivir de una manera concreta. Yo creo que cada uno tendría que actuar como cree, como piensa y como cree que está bien. No tiene por qué seguir a nadie, ni porque alguien hace tiempo haya dicho nada. ¿Tú crees que Dios existe? Sí, señora. ¿Por qué? Pues porque si no, ¿cómo se creó este mundo y todas las cosas que están acá? Sí. ¿Por qué? Por los animales que hizo, los árboles, todo eso. ¿Dios? No sé, yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que debe existir algo supremo, pero no que no es Dios ni no es conocido todavía. ¿Tú crees que Dios existe? Sí creo que hay algo más allá del ser humano, pero pues tanto como un Dios, pues eso depende también de la religión de cada quien, ¿no? ¿Y por qué crees que existe como algo así? Siempre hay como cosas raras que pasan que sencillamente la ciencia no las puede explicar, entonces por eso sí lo creo. Ya estamos de vuelta. Estos son todos los comentarios que vamos a ir desgranando. Algunos de ellos ya lo hemos hecho y nos encontramos en la segunda parte, como decía antes, del comentario de la Biblia. Es un libro de fantasía y ficción, imposible hacerlo normal a nuestra vida diaria.
Ya vimos la primera parte de esto, ya lo desarrollamos la semana anterior. Si no lo has podido ver, te invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube. Ahí está todas las enseñanzas, todos los programas de A Dónde Iré para que puedas meterte en contexto. Y lanzábamos una pregunta la semana pasada para que fuerais trabajándola a lo largo de la semana, y es sobre la cual vamos a estar basados en el programa de hoy, y preguntamos si la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Ok? Alex, ¿qué opinas? Para mí, desde luego que sí, me voy a adelantar a la respuesta. Yo diría sí, es un libro sobrenatural. Hemos visto muchas cosas escritas en la Biblia, las cuales nos permiten ver que lo ahí plasmado y lo que ahí estudiamos y vemos no puede ser hecho por un hombre o por varios hombres, porque ya en el primer capítulo habíamos hablado que la Biblia fue escrita más o menos como por 44 personas, tiene 44 autores a lo largo de un periodo más o menos de 1600 años. Entonces vemos cómo todas esas cosas que están escritas en la Biblia, la sabiduría que está ahí inmersa en la Biblia, no es algo común y corriente, no es algo normal. En el primer capítulo vimos las respuestas de Dios a Job, ¿cierto? Y hoy en día, ¿no? Podemos hablar de toda la Biblia, pero hoy en día podemos ver también cómo en la vida diaria nosotros vemos tantos milagros hechos por Dios que son similares a los que vemos en la Biblia. Entonces no podemos decir que fue un hecho fantasioso, porque si pasaba en el pasado, hoy también pasa, porque creemos en un Dios que es eterno, que ayer, hoy y por los siglos de los siglos será el mismo. Y esa es su promesa, siempre se verán sus milagros y sus maravillas en nuestras vidas. Entonces, desde luego, es un libro sobrenatural. Y eso lo vamos a ir desarrollando con algunos puntos que les traemos hoy para hablar, ¿no? Así es. Vamos a ir dando algunas características de por qué nosotros creemos, pensamos y argumentamos de que la Biblia es un libro sobrenatural, ¿vale? Creemos que con esto los creyentes afirmen cada día más su fe y puedan entender por qué la Biblia es sobrenatural. Que no se quede en lo que siempre digo, ya lo dice un predicador, lo dice un pastor, ya me lo quedo. No, hay que masticar, hay que estudiar y profundizar en la palabra y ver si realmente lo que una enseñanza o una predicación te dice es cierto. Pero también queremos llegar a todas las personas que quizá nos están viendo y que no son cristianas y nos estarán preguntando, bueno, ¿y por qué tú argumentas de que la Biblia es un libro sobrenatural? Vamos a intentar desgranarlo para que al finalizar podamos todos entender un poco más sobre esta cuestión. Primeramente, yo quiero empezar diciendo que la Biblia es un libro sobrenatural porque ha sido inspirada por Dios. Eso para empezar, y creo que debe ser algo básico. Como decía Alex antes, han sido los autores de la Biblia como unos 44 a lo largo de muchos años. No es que se reúnan alrededor de una mesa 44 autores y todos a la vez, no, sino a lo largo de muchos años, de muchas contexturas, muchos problemas históricos a lo largo de muchos años. O sea, es decir, estamos hablando de que obviamente los tiempos, por ejemplo, de Moisés no son los tiempos de Timoteo, por ejemplo. Y todos coinciden y todos llevan la misma línea argumental. Lo que decía, es un libro sobrenatural porque ha sido inspirada por Dios. Vamos a irnos al manual. ¿Cuál es el manual? La Biblia. Y la Biblia nos lo dice. Mirad, 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo quiero leerla de la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Para que podamos entender un poquito más el lenguaje. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Continúa el versículo 16 diciendo: nos corrige cuando estamos equivocados
y nos enseña a hacer lo correcto. Y en el versículo 17 nos dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, es decir, la Biblia es inspirada por Dios a través de los profetas, de los apóstoles a lo largo de toda la historia. Recordemos que el último apóstol fue Pablo, el apóstol Pablo, y el libro lo cierra el apóstol Juan con el Apocalipsis. A raíz de estos libros es donde el Señor nos enseña, nos muestra, nos da la guía, tal y como nos afirma Timoteo. O sea que, como primera, podríamos decir esto, podríamos empezar con que ha sido inspirada por Dios. Alex. Sí, de acuerdo. Y esa es creo que la razón, la motivación tan grande que en la iglesia siempre la enseñanza, que en la vida del cristiano siempre la dirección, la luz se encuentre sobre la Biblia. Por eso es tan difícil nosotros no considerarla como ese manual, como tú lo has dicho, ese manual de vida, ese camino a tomar, a seguir, ¿cierto? Porque como lo estabas diciendo, aquí yo resaltaría útil para enseñar. Yo tengo la Reina Valera de 1960, dice para redarguir, para corregir, ¿cierto? Y en esto recuerdo el video decía algo así como que para tomarlo como un libro que nosotros debamos seguir. Mira cómo contradice directamente lo que la Biblia nos está diciendo, que es la razón, el motivo por el cual debemos prestarle atención a la Biblia, precisamente por eso, porque claro, la humanidad hoy en día cada vez se está viendo abocada más a no corregir. Nos enseñan que si nosotros corregimos a nuestros niños desde temprana edad, estamos a veces causando en ellos problemáticas psicológicas, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Instruye al niño en su camino, y si fuere hijo nunca se apartará de él. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo no entender el consejo que Dios nos está dando? Que su palabra es esa luz, son esas señales que nos van a llevar a buen puerto, a ese lugar final donde queremos llegar. Yo quisiera complementar esto si miramos Timoteo 6, del 3 al 4, es un consejo que recibe Timoteo. Nos dice acá, Timoteo dice 3:4, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, se está envaneciendo y nada sabe, delira, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros estamos viendo, que el hombre, al sacar la Biblia, al sacar la palabra de Dios, busca unas alternativas para enseñar, para crear, para construir lo que es su camino y el camino de sus hijos. Y ahí es donde encontramos el gran error, y es un error en el cual la iglesia como tal no puede incurrir. Por nada del mundo podemos conformarnos a esas nuevas ideas que rondan en la cabeza de los hombres, queriendo creer que la Biblia es un libro que ya pasó. Yo tenía un amigo hace no mucho tiempo, la verdad, un compañero de trabajo, amigo, que una vez, es muy joven él, ¿no? Entonces una vez me dijo, estábamos hablando y llegamos al tema de la Biblia, y él decía, no, es que mi abuelo siempre decía que la Biblia no sé qué. Yo le decía, no, abuelo, la Biblia eso era en los tiempos de antes, la Biblia hoy no aplica porque ya todo ha cambiado. Yo la dejo ahí, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué me dices? Imagínate, ¿no? Imagínate. La Biblia es lo de antes porque hoy todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Verdaderamente la Biblia es un libro atemporal. Si la Biblia fuera para, como decías, para el tiempo antiguo,
por ejemplo, solamente serviría para el pueblo de Israel, de los tiempos de Abraham, de Josué, ¿no? O sea, no aplicaría para nosotros, pero vemos hoy en día cómo la Biblia resuelve a fecha de 2021 cualquier inconveniente, cualquier problema, cualquier obstrucción que el cristiano tiene, la encuentra en la Biblia. Yo siempre digo lo mismo, no hay cuestión, pregunta, problema que la Biblia no afronte. Ahora, obviamente, para poder encontrar la solución de los problemas a fecha de hoy, hay que estudiarla. Si no, la Biblia no, lo que hablábamos en programas anteriores, no vamos a leer la Biblia y solo van a empezar a salir conjuros. No, la Biblia no funciona de esa manera. O sea, yo pienso que la Biblia es atemporal, ¿no? Pero para poder conocer lo que la Biblia dice, pues hay que estudiarla. Fíjate en algo curioso, ¿no? Cuando hablamos de lo de la veracidad de la Biblia, decimos, mira, ningún otro libro, fíjate que llevamos cuántos años desde que se creó la imprenta y desde que ha habido manuscritos, etcétera. Y no ha habido ningún otro libro que haya tenido tantos opositores y enemigos a través de los siglos como la Biblia. O sea, de tanta gente, de tantos gobernantes, de tantas personas influyentes, países que se han levantado en contra de la Biblia. Sin embargo, a fecha de hoy, sigue siendo el libro más leído en el mundo. Exactamente. A mí me resultó muy curioso la primera vez que viajé a Estados Unidos y llego al hotel. No era un hotel de, wow, 5 estrellas, tal, no, un hotel normalito. Y llego al hotel y, bueno, me instalo en la habitación, tal, y abro la mesilla y lo que me encuentro dentro de la mesilla es una Biblia. O sea, veamos la importancia. Lo que hablamos en el programa anterior, países como Corea del Norte, como Irán, como cuántos países prohíben la Biblia. O sea, ahí está un poquito también basada la veracidad, ¿no? O sea, de lo que es la Biblia. Y su importancia, esa veracidad y esa importancia, cómo ha transformado, cómo ha cambiado vidas en todos los tiempos, no solo ahora, sino en todos los tiempos. Así es. Eso es lo que dice, ¿no? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que era lo que estábamos leyendo ahorita en 1 Timoteo 6, del 3 al 4. Eso es lo que está plasmado en la palabra de Dios. Esa doctrina que va conforme a la piedad, ¿cierto? Como para ir parafraseando lo que leímos en ese versículo. Yo creo que lo dice todo. Yo creo que esa radicalidad, como lo vimos en el programa anterior, que posee la Biblia, nos da esa tranquilidad de creer que lo que está escrito ahí funciona y ha funcionado a través de los siglos, donde tantas personas han dado su vida para que nosotros hoy tengamos la palabra de Dios y podamos hablar de ella sin problema, ¿no? Si estuviéramos en Corea del Norte no lo estaríamos haciendo así en este momento. Exactamente. Sí, entonces eso es parte de ese poder de Dios plasmado y manifestado en su palabra. Así es. Fijémonos en algo, que Dios en su soberanía, o sea, no nos tenemos que olvidar de que Dios nadie le dice qué debe de hacer, cómo lo debe de hacer o por qué lo debe de hacer, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que desde que el ser humano tiene uso de razón, desde que han existido los libros de la Biblia, como reitero, la Biblia no es que tenga 500 años como la conocemos hoy, sino que la Biblia se ha ido formando por un canon de libros que se han ido uniendo hasta formar la Biblia que hoy conocemos. Pero tenemos que tener en cuenta algo que es a lo que voy, que es que ninguna persona, quitando a nuestro Señor Jesucristo, de tantos y tantos millones, billones y trillones de personas que han estado a lo largo de este mundo desde su creación, ninguna persona ha podido entender la Biblia en su totalidad debido a la naturaleza caída del hombre. O sea, esa naturaleza, ese pecado del ser humano ha sido ese velo que tiene cegado el entendimiento. O sea, este pecado le impide al ser humano comprender
la mente del Creador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mente infinita, estamos intentando comprenderla con una mente finita. Por eso es importante cuando leemos la Biblia, incluso muchos cristianos que nos dicen es que leo Levítico, o leo Deuteronomio, o leo Apocalipsis y no entiendo nada. Tenemos que tener en cuenta de que para entender la Biblia no solamente es sentarte y leerla, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender la extraordinaria mente de Dios. Y aún así, muchas cosas se nos escapan. Mira lo que dice Mateo. Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. Okay, repito para los que están tomando nota y nos están siguiendo también con su Biblia. Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26 nos dice: en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Versículo 26 termina diciendo: sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Para poder entender la Biblia, debemos de ser como niños, con una mente limpia. Y por eso es por lo que Dios ha escondido el contenido de la Biblia a inteligentes, a personas superdotadas, exactamente, a gente del mundo que no tienen nada que ver con Dios. Por eso si tú le pones a cualquier persona que no conoce de Dios o que no le ha interesado conocer de Dios y le das Apocalipsis, va a acabar loco literalmente porque no va a saber ni por dónde cogerlo. O sea, está diciendo, ¿de dónde te estás sacando tú al dragón, por ejemplo, ¿no? O sea, fijaros la obra tan maravillosa de Dios también en ese sentido, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que lo clave en lo que acabas de decir está ahí en tratar de entender la mente infinita de Dios con una mente finita como la nuestra, ¿no? Y mira que Jesús nos dijo que Él se había hecho visible, la imagen visible de ese Dios invisible, para que por medio de conocerlo a Él y de verlo a Él pudiéramos entender a Dios como tal. Ahí es esa verdad, ¿no? Alguna vez yo le escuché a un pastor que era como decir que Dios en su grandeza, ¿sí? Pensó, si dio la manera de hacerse tan pequeño como nosotros, a ese mismo nivel bajarse, y para podernos explicar con las mismas palabras, con los mismos términos, con la misma forma que nosotros conocemos, para que nosotros pudiéramos entender quién era Él y cómo Él nos amaba de esa manera. Porque la gente, desafortunadamente, cuando no conocemos a Dios, y me voy a incluir ahí en ese proceso anterior, cuando estaba en el desconocimiento de Dios, yo decía, yo creo en Dios. O sea, para mí hasta nunca fue un problema decir que creía en Dios, pero yo decía, no, Dios está muy ocupado como para estar pendiente de lo que yo pueda necesitar, tiene muchas obligaciones, porque con mi mente finita yo me imaginaba a Dios también, como me imagino a un super ejecutivo, a un presidente, a una persona que está tan ocupada que no se va a poner a detallar en cositas mínimas. Y ahí entonces ahí surge ese gran dicho maravilloso: ayúdate que yo te ayudaré. Entonces uno como ahí tratando de hacer cosas y esperando que Dios en una de esas mire ahí como por los laditos y diga, ay, venga, le mando esta ayuda a esta persona. Pero cuando empezamos a leer la Biblia y vemos a Jesús cómo se preocupaba por sus apóstoles, cómo se preocupaba por las personas, cómo se preocupaba por la viuda que se le había muerto el hijo y se lo resucitó, cómo se fijaba en aquella mujer que dio su ofrenda de sus dos blancas. O sea, ese nivel de detalle cuando dice que Dios tiene cuidado de nosotros, que tiene contados todos nuestros cabellos, así que nos estén cayendo, ¿sí me explico? O sea, esa maravilla de Dios me lleva a mí a pensar y a ubicarlo en esa relación tan cercana con el hombre, así que yo al punto de yo así me imagino Dios
cuando uno está dormido, yo creo que él debe mirarlo a uno, decir, este es mi hijo, y gozarse, así como cuando usted pasa por el cuarto de su hijo y lo ve ahí dormido, usted se enternece en su corazón. Yo creo que esa cercanía, yo al menos yo no la hubiese podido entender si no hubiese leído en la palabra de Dios, en la Biblia, que estamos en este momento tratando de identificar si es inspirada por Dios o no, si es un libro de ficción o no. Si yo no hubiese leído en esta palabra esas cosas, yo creo que no tendría ese poder de razonar ese amor de Dios por sus hijos, por mí, de esa manera. Entonces, eso me parece que es un acto sobrenatural de tal parte. Totalmente, totalmente. Otra de las características que nos muestra que la Biblia es un libro sobrenatural, poner atención a lo que voy a decir porque muchos van a decir, te volviste loco. No. Una de las características que la Biblia nos muestra que es un libro sobrenatural la encontramos en la doctrina monoteísta. ¿Qué es monoteísta? Es un solo Dios, ¿sí? Adoración y exaltación de un solo Dios. ¿Por qué digo que esto hace que la Biblia sea un libro sobrenatural? Porque el ser humano, por naturaleza, es idólatra. La prueba la tenemos hoy en día en cuántas personas hay en una iglesia católica. Cuántas personas le rezan a los santos, a la Virgen, y mucho más en esta pandemia, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar de que la idolatría no es algo solamente actual, sino que ya con el pueblo de Israel sucedía. Acordémonos cuando subió Moisés al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, entonces ya el pueblo veía que Moisés tardaba en bajar y le dijo a Aarón, este Moisés se perdió, haznos dioses, ¿no? Y es donde recolectaron todos las joyas y todo esto, y Aarón mandó fundir un becerro de oro, y cuando Moisés bajó se encontró al pueblo adorando al becerro de oro. Esta idolatría llevó al pueblo de Israel a la esclavitud, al cautiverio por parte del imperio babilónico. Pero fijaros lo que voy a decir, y es lo que va a desengranar el hecho de que la Biblia sea monoteísta. La Biblia es monoteísta, o sea, adoración a un solo Dios, porque la ha escrito Dios. Si la Biblia la hubiera escrito los hombres, probablemente estaría hablando de la necesidad de adorar a muchos dioses. Porque lo vemos hoy en día. Que si la Virgen, que si el santo, que si no sé quién, que si no sé cuánto. Si el hombre hubiera escrito en sus propias fuerzas la Biblia, probablemente estaríamos hablando de muchos dioses, como manejan muchas otras religiones, como el budismo, el hinduismo, muchas y muchas otras religiones que, o lo que mucha gente dice, ¿no? El dios islámico, el dios budista, el dios... todos es el mismo dios. No, cuidado, no hay que confundirse. Entonces, para mí esa es una característica importante. Es sobrenatural porque está escrita como una doctrina monoteísta. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vemos que todas esas religiones que tú estabas mencionando ahora, una de sus características es esa, ¿no? Disparan como para todos los lados, por llamarlo de alguna manera, y eso es siempre como que uno no puede tener todos sus huevos en una sola canasta, ¿no? Y eso es una gran evidencia también de que no saben, perdón, más bien, no saben quién es el Todopoderoso y a quién acercarse definitivamente. Y la misma concepción de todos esos dioses, y lo que yo he notado es que tienen muchas características del hombre, ¿cierto? En sus pasiones, en sus formas como resuelven los problemas. Uno escucha o lee sobre Zeus y cómo resolvía sus problemas y cómo, por ejemplo, se acostaba con las mujeres, porque como manera de
de ofender aquello que esta otra persona le había hecho, o cosas así por el estilo, ¿no? Y yo veo que eso está más reflejada como el comportamiento humano que el comportamiento de un Dios. Cuando yo veo la palabra de Dios, que fue uno de los temas que empezamos hablando, ese estándar en cuanto a la manera de vivir, ese estándar en cuanto a carácter, ese estándar en cuanto a santidad, que manifiesta o que nos describe la Biblia como uno de los atributos de Dios, no lo encontramos en ninguna otra religión, en ningún otro libro, ¿cierto? Nosotros vemos a un Dios que estableció un precepto, estableció una norma, ¿cierto? Y esa norma se respeta en toda la Biblia, que era lo que tú estabas hablando, como esa es la razón por eso cuando leemos los libros de la ley de Moisés, ¿cierto? La Torá, y vamos y leemos por allá a 1 Timoteo, no encontramos una variación en cuanto al concepto como tal, ¿cierto? Que es santidad, ¿cierto? Eso no lo vemos en los otros libros. Y es porque esos preceptos están soportados sobre el mismo Dios, sobre sus mismas características. Y algo que yo le digo a las personas cuando tengo la oportunidad de compartirles, digo a mi familia, a mis hijos, yo le digo, para mí lo más confiable para mí de Dios es que Él dio su palabra y Él mismo hace que su palabra se cumpla. Lo que pasó con Cristo en la cruz. Nosotros vemos que la paga del pecado y muerte, lo dice desde la primera hoja de la Biblia hasta el final, la paga del pecado y muerte, ¿cierto? Y uno lo que está acostumbrado a ver con los dioses es, bueno, yo soy Dios, entonces yo hago lo que sea, Ares, Zeus, todos los dioses, yo hago lo que sea, entonces como yo soy Dios, yo puedo saltarme esa regla, pero Dios no lo hizo así. Dios mismo hizo que la ley se cumpliera, porque es la manera íntegra de actuar de ese Dios superior, ¿cierto? Entonces, eso para mí es confiabilidad, es leer la palabra de Dios, y si Dios dice aquí, eso no te conviene, eso es verdad. Ya el proceso, la lucha va en mí, como dijo el apóstol Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero siempre termino haciendo lo que no quiero, ¿cierto? Porque el pecado está en mí. Entonces esa lucha que mantenemos nosotros constantemente para hacer las cosas correctas, pero no es porque yo no entienda que eso sea correcto, no es porque no crea que eso sea correcto, sino porque es el carácter de la maldad que la Biblia nos menciona que tiene el hombre consigo. Entonces creo que indudablemente lo que dices de ese carácter de la Biblia, la palabra de Dios y su sobrenaturalidad es evidente, ¿sí? Así es, completamente de acuerdo. Y como tercera característica, realmente quiero aclarar que es que estos temas que estamos tocando son realmente muy profundos. Y no abarcaríamos con 1, 2, 3 o 23 programas, o sea, siempre se nos va a quedar algo por fuera. Pero queremos intentar concentrarlo lo máximo posible para poder argumentar y para poder hacer que tengáis clara las cosas, ¿no? Y lo que estamos intentando resolver es la existencia de Dios y la veracidad de la Biblia en el caso de hoy. Entonces, la tercera característica, y creo que va a ser de las últimas que nos van a dar tiempo en el día de hoy a presentar, es que la Biblia, la tercera característica que demuestra que la Biblia es sobrenatural, la encontramos en la perfecta continuidad que ha mantenido a través de los siglos. Antes dábamos alguna pincelada de esto, pero me gustaría dar datos para que podamos ver cómo este puzzle encaja perfectamente, todas las piezas perfectamente engranadas. Dice que la Biblia la componen 66 libros, ¿ok? De estos 66 libros, como hablábamos antes, fueron escritos por más de 40 autores diferentes. ¿Vale? Aparte de eso, ya tenemos 66 libros, 40 autores, pero también tenemos que entender algo. La Biblia fue escrita en diferentes países, o sea, diferentes zonas geográficas, por un periodo
de más de 1600 años. ¿Ok? Aquí estamos sumándole más, es decir, dando más datos. Y aún así, 66 libros, más de 40 autores, a lo largo de más de 1600 años, en muchos países, y aún mantiene una perfecta continuidad. Sitios para que no penséis, bueno, pero tú dices que fue... No, mirad, la Biblia fue escrita en países o en lugares como Egipto, Sinaí, Israel, Persia, Babilonia, Roma, Éfeso, Filipos, Macedonia, o sea, y aún así podíamos seguir diciendo y diciendo y diciendo. Y teniendo en cuenta los diferentes tiempos, las diferentes culturas, los diferentes momentos históricos que se estaban viviendo en cada lugar, la Biblia sigue manteniendo una continuidad perfecta. Sí. Eso le podríamos sumar también, ¿no? Fueron reyes, pescadores, filósofos, médicos, ¿cierto? Gente de todas las clases que aportaron para que la Biblia estuviese escrita de acuerdo a la voluntad de Dios por su inspiración, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es claro el punto. Yo quisiera dar otro, sí, discúlpame, como para que no se nos vaya a quedar por fuera, para que no nos vaya a quedar por fuera, y es el carácter profético de la Biblia en algo que nosotros hoy mismo con la sola fecha lo definimos, que es el nacimiento de Cristo. Como 1000 años antes David, en el Salmo 22, nos escribe y nos narra todo el padecimiento de Cristo en la cruz, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como un salmo profético, ¿cierto? Y el Salmo 22, pues solo un pedazo, no lo vamos a leer todo, no nos da el tiempo, pero que espero que las personas tomen los libros y los lean. Pero empieza el Salmo diciendo, la traducción de la Reina Valera 1960, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos conocemos esa frase, ¿cierto? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Más adelante, acá, quiero leerles, más adelante, quiero que miremos en un segundito. Y quiero leerles también acá, en el mismo 22:12, ¿sí? Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Entonces eso es todo lo que pasó con el Sanedrín y toda la gente que estuvo detrás para llevar a Cristo a la cruz. Y esto lo vemos acá como David 1000 años antes, ¿cierto? Menciona todo ese proceso que vivió Cristo en la cruz, y ese es el carácter profético. Muchos otros libros nos hablan también de toda esa situación, como Isaías 55, ¿cierto? Vemos cómo nos estaban mencionando desde antes del nacimiento de Jesús, que Él iba a padecer y todo lo que Él venía a hacer por nosotros, por la humanidad, ¿cierto? Entonces, eso es algo que no podemos negar. Nosotros hoy vivimos en el 2021 después de Cristo. No podemos decir que Cristo fue una fantasía, porque no solo lo avala la Biblia, lo avala la misma historia, ¿no? Necesitamos ir más allá para darnos cuenta de que Él sí nació. Entonces, ese cumplimiento tan exacto de los eventos y de los hechos, pues nos da muestra de que la Biblia es un libro especial. Así es. A mí me gustaría dar dos ejemplos visuales, dos ejemplos que están en la historia, que están en los libros seculares y que cualquier persona puede acceder a ellos en internet, en libros, en videos, en YouTube. Podemos corroborar lo que vamos a hablar ahora.
Y son algunas pruebas científicas, algunas cosas de la historia que han sucedido. La primera de ellas es la prueba científica del cruce del Mar Rojo. Vamos a ponernos en contexto. ¿Qué sucede? Moisés saca al pueblo de Israel del cautiverio egipcio por mandato de Jehová, por mandato de Dios. Sale, el faraón le da permiso, venga adelante, pero resulta que luego el faraón se retracta y se arrepiente y manda perseguir al pueblo de Israel con el ejército. Uno de ellos, de los integrantes de este ejército, era el propio faraón. Y el pueblo de Israel llega al Mar Rojo y se encuentra el Mar Rojo delante y detrás toda la caballería del faraón egipcio. El Señor le dice que con su vara golpee el mar, ¿puede ser? Creo que es algo así, para ir parafraseando. El caso es que, bueno, el mar se abre en dos, armando dos paredes de agua a los lados. El pueblo de Israel pasa en seco y cuando el ejército del faraón ve que esto está sucediendo, deciden también perseguirlos. El pueblo de Israel llega a tierra seca y ese mar se cierra y mueren todos. Entonces, hoy en día leemos gente que no conoce de Dios, que no son cristianos, leen esto y dicen, este es el siguiente libro de Harry Potter. Dicen, es todo fantasía. ¿Por qué estoy contando esta historia? Mirar las noticias, mirar la prueba científica del cruce del Mar Rojo. Voy a leerlo un poquito por encima, dando algunos datos para que podamos tenerlo claro. Dice, este milagroso suceso, que para muchos escépticos es solo una especie de alegoría religiosa, lo que decía antes, ha ocurrido realmente. Así al menos lo cree el arqueólogo y profesor de hebreo antiguo Michael Root, profesor de hebreo antiguo y arqueólogo, como decía, que usando cámaras robóticas submarinas en el Golfo de Aqaba, también conocido como Jamshom, hizo unas increíbles grabaciones en video de los yacimientos subacuáticos históricamente identificados como el punto de cruce donde Moisés cruzó con los israelitas. Dice que en un lugar aparece, estamos hablando de todo a nivel debajo, o sea, en nivel subterráneo, debajo del mar, o sea, no estamos hablando de que son yacimientos por ahí a los lados del Mar Rojo, del Mar Rojo, no, sino en la parte inferior. Dice que encontraron, en su lugar aparece un gran campo de batalla, pues allí fueron hallados restos de un ejército incrustado en el fondo del mar. Dicen que se hallaron formaciones de coral que se asemejan a ruedas de carros egipcios, huesos humanos y otras evidencias que menciona el Antiguo Testamento. Tremendo eso, ¿no? Sin palabras, diría uno. Por ahí yo en algún momento vi un programa de History que también tienen ellos acerca de las plagas y acerca de ese mismo cruce del Mar Rojo. Y pues ellos, a mí me pareció en parte chistoso por la forma como ellos mismos trataban de responderse muchas cosas que pasaban ahí. Entonces, ellos hicieron un análisis completo de muchas de las cosas desde las plagas y entonces decían que las plagas se originaron por ciertas cosas que, bueno, por ejemplo, cosas así como que si se morían, si con la peste de las vacas, entonces trajo las moscas y las moscas entonces produjeron las ronchas y no sé qué, y después vino una erupción de un volcán que estaba muy cerca y entonces por eso se murieron los primogénitos, porque en Egipto los primogénitos siempre tenían que dormir en la parte inferior, casi que en el piso. Entonces yo decía, tanto razonamiento que hace el hombre para tratar de desmentir la palabra de Dios, ¿cierto? Y yo decía, por más que ellos tuvieran razón, ¿sí? Y que todas las cosas se hubiesen generado tal cual como ellos las dijeron,
Aquí lo importante no es eso, lo importante es que todo sucedió en el momento en que Dios lo estableció, ¿sí? Eso es la maravilla, ese es el milagro, ¿sí? Y eso actúa actualmente, pasa actualmente en nuestra vida. En nuestra vida, si hoy, Dios no lo quiera, tenemos una enfermedad y tenemos un cáncer y es necesario, o cualquier otra enfermedad de esa, y es necesario ir a un hospital, cosas como las que hemos escuchado muchas veces en la iglesia, y tú vas y te hacen todos los exámenes y efectivamente tienes el cáncer y vas al quirófano y te abren y ¡pum!, no está el cáncer y vuelven y te cierran y no sé qué. La gente dice, no, pero eso es algo raro porque no sé qué, eso no. ¿Cuándo pasa? O sea, es que eso no pasa normalmente. Todos los exámenes que se hacen para llevar a una persona al quirófano y eso, bueno, hay mucha gente que no alcanza a llegar hasta allá y el médico dice, no, esto es un milagro, porque no lo puedo explicar de otra manera, ¿cierto? Aquí lo importante es entender que cuando una persona ora, ha orado, ha estado clamando y se intercede por ella y pasan esas cosas, pasan en el momento indicado, en el momento perfecto, ¿cierto? Eso fue lo que pasó con las plagas y con todo. Puede que sí, las plagas se generen por reacción de otra cosa, pero aquí lo importante es que sucedió cuando Dios dio su palabra y estableció que iba a sacar su pueblo de ahí. Y que el mar, por ejemplo, ese milagro del mar abierto había pasado que porque había, lo que te digo, el volcán, entonces que eso bajó la marea, entonces que se abrió. Pues lo importante no fue eso, lo importante es que estuvo en seco y que se cerró cuando iba a pasar el otro ejército. ¿Eso quién lo hace? O sea, eso es una cosa maravillosa que uno dice, así sea, por ejemplo, como el Big Bang. Que todo se haya originado de ahí. Lo importante es quién dio esa palabra para que hágase los cielos y la tierra. Fue Dios el que vino, esa partícula que todas están buscando es la palabra de Dios. ¿Ya? Así es. Y muy rápido quiero tocar un segundo tema, y es el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, los descubrimientos de los manuscritos de Qumran. Leo muy rápido, voy a, igualmente, pues toda esta información, estas noticias están en internet, podéis verlas, hay vídeos, hay reportajes, porque todo esto se ha hecho muy extenso, pero quiero tocarlo muy rápido para poder ir cerrando y dando este punto para entender la veracidad de la Biblia, ¿no? Dice que en 1947 los beduinos que pastoreaban cabras en las colinas del oeste del Mar Muerto entraron en una cueva cercana, en un cauce seco del río llamado Qumran, en Cisjordania, ¿ok? Y se toparon con unas tinajas de arcilla repletas de rollos de cuero. Recordemos que en esos tiempos no estaba la Biblia tal y como la conocemos hoy, sino que estaban en rollos, ¿no? En pergaminos. En esos tiempos eran rollos normalmente hechos con piel animal. Entonces, como decíamos, estos pastores de ovejas, de cabras, se encuentran unas tinajas llenas de rollos de cuero. Durante la década siguiente se descubrieron 10 cuevas más que contenían decenas de miles de fragmentos pertenecientes a más de 900 manuscritos. Así, la mayoría de los hallazgos los realizaron estos beduinos, estos pastores. Pero ante su descubrimiento, los textos más antiguos que pertenecían a la Biblia hebrea databan de más o menos del siglo X, ¿ok? Sin embargo, los manuscritos del Mar Muerto incluyen más de 225 copias de libros bíblicos que se remontan a 1200 años antes. Hay mucho más sobre la noticia, pero no quiero... No voy a involucrarme más para que además también os dejo la inquietud de que podáis buscarlo. ¿Qué es con todo esto? Quiero resumirlo. En el momento, la mayor parte de lo que encuentran en Qumran pertenece al libro de Isaías. ¿Ok? Cuando en el año, déjame que voy a mirar, en 1947, que ya tenemos la Biblia que hoy conocemos, examinan estos manuscritos, esta parte que descubrieron del libro de Isaías y se van a dar cuenta de que perfectamente estos rollos
anteriores al siglo X eran idénticos al libro de Isaías de la Biblia actual. Ni una coma, ni un punto, ni una tilde movida. Por favor, que alguien me lo explique. Si no, es el mismísimo Dios el que está dando la veracidad a su propia palabra. Sí, de acuerdo. Yo creo que, y es la misma palabra, ¿no?, que nos puede llevar también a esa respuesta, ¿no? Dice que en el Salmo 119, 7, también como para ir revisando eso, dice, la ley de Jehová es perfecta. Esa palabra ley que está ahí, dice que es la que se tradujo como Torah, ¿no? Nosotros conocemos también, ¿sí? Dice, la enseñanza de Dios es perfecta, que convierte el alma, ¿sí? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo, digamos, que convierte el alma. Recuerdo lo que hizo, pues, obviamente, primeramente vi la palabra de Dios de la Biblia, pero también lo que la misma Biblia nos muestra que hizo con todos y cada uno de las personas que fueron intervenidas, que leyeron, que probaron de esa palabra, ¿cierto? Vemos lo que hizo en Pablo, en Pedro, en todos los apóstoles, ¿cierto? Entonces, mire cómo dice que convierte el alma. Este Pablo, que era una persona que, pues, dice la palabra de Dios, que fue, cuidó la ropa de aquellos que apedraron a Esteban, ¿cierto? Y después a tal manera, a tal punto fue transformado cuando Dios le quitó el velo de su cabeza, porque sabemos que era un entendido de la palabra de Dios desde la tradición judía, pero lo convirtió a tal punto en ser uno de los defensores más grandes de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero también vemos cómo hizo lo mismo la palabra de Dios en la vida de Juan, en la vida de Jacob, ¿cierto? Decía, ¿te acuerdas que nos decían en la escuela que eran conocidos como los Boanerges, los hijos del trueno? Los hijos del trueno. Que eran tenaces, ¿cierto? Eso hace la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice aquí, convierte el alma, ¿sí? Dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vemos cómo cuando se presentaba Pedro ante el concilio decían, ¿y estos de dónde tienen esa sabiduría? ¿Cierto? Porque eran personas sin letras. Eso hace la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y eso es lo que creo que también todo el mundo ve en la vida de los cristianos, el testimonio que da su palabra, ¿no? Sabemos que no son seres perfectos, no somos seres perfectos, nos equivocamos y constantemente hacemos y pasan de pronto cosas que no deberían pasar, pero es que no estamos juzgando el comportamiento de los cristianos, porque finalmente somos hombres, y eso es lo que queremos decir. Esa es la gran diferencia de la Biblia, que no fue escrita por hombres. Nosotros nos equivocamos constantemente, por la palabra de Dios no, y es por eso que es tan necesaria. Dice que es una palabra completa, cabal, o sea, que es exacta, que es íntegra, que no le hace falta nada, que es sin tacha, no tiene error, y que es verdadera porque le da sentido le da sentido a lo que dice, porque es una verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sin por mí. Buda dijo, por ejemplo, yo les voy a mostrar un camino, ustedes tienen que buscarlo, ¿cierto? Jesús fue absoluto en su definición, y es yo soy el camino. Exactamente, exactamente. Pues con esto podríamos entonces dar respuesta a lo que nos decían en el vídeo. La Biblia es un libro de fantasía y de ficción. La Biblia es un libro de realidad desde el inicio hasta los días finales. O sea, de ficción nada, de fantasía nada. Dice que no debemos de hacerlo nuestro en nuestra vida normal, todo lo contrario, debemos de hacerlo nuestro cada día, cada hora, cada instante. Debe de ser basada en la Biblia. Nos hemos quedado por fuera muchos puntos, porque como decía antes, no podemos meterlo todo, no nos da
el tiempo, nos hemos quedado por fuera que la Biblia es sobrenatural por las cantidades de profecías que se han cumplido a lo largo de la historia y la que falta por cumplirse, la última semana de las 70 del libro de Daniel. La Biblia es sobrenatural porque encontramos ilustraciones que se hicieron en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo. Nos hemos quedado por fuera muchas y muchas cosas, pero queremos invitaros, queremos proponeros, queremos escucharos. Y si tenéis alguna duda en especial que queréis que investiguemos, que desarrollemos, que expresemos, por favor, dejárnoslo saber. Sabéis que está nuestro chat activado, nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, todo está operativo. Pero para ir cerrando, Alex, dame la respuesta a la pregunta del tema. La Biblia es un libro de ficción y de fantasía que no podemos llevar a nuestra vida. No, totalmente falso. La Biblia es un libro de verdad y lo acabamos de decir, sirve para transformar nuestras vidas, ¿no? Yo creo que por eso recibe tanto ataque, porque es un libro de verdad que nos lleva a transformarnos de la manera correcta, a acabar con ese mal que hay en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Y pues, así como tú lo decías, nos hicieron falta muchas cosas de la palabra de Dios. Tenemos que entender que si queremos a conocer a Dios, pues tenemos que ir a ella. No podemos creer esa mentira en mi juventud. Entonces, para mí me decían, es que cuando uno lee la Biblia se enloquece. Eso decían, ¿verdad? Y en serio, yo escuchaba que uno enloquece a Dios. No, pues, esa es la mentira del diablo para hacernos temer y no ir a la fuente de verdad que es la palabra de Dios. Yo digo, no es un libro de ficción, es un libro de verdad. Hay unas cosas de verdad que tenemos que tener en cuenta, no sé si lo alcanzamos a comentar, y es que tiene formas literarias en su escritura, obviamente, ¿sí? Entonces eso hay que entenderlo para poderlo comprender de verdad. Hay figuras literarias, formas, poesía, todo eso nos trae la Biblia. Entonces, pero pues nada que ver con el tema de ficción. Así es, completamente de acuerdo con lo que decía Alex. La Biblia contiene también mucho simbolismo y hay que poder entenderla. Para poder estudiar la Biblia se sugiere, obviamente, que se haga con diferentes versiones, con comentarios bíblicos, o sea, con intentar buscar el máximo apoyo posible para poder entender bien la Biblia, porque pues obviamente no es un libro por las características que Alex está comentando, por las diferentes formas literarias, simbolismos, todo eso. Hay una asignatura que se llama hermenéutica, que es la que nos enseña a poder descifrar bien todas estas incógnitas que la Biblia tiene. O sea que, pero vamos a ir desgranando y la idea es ir resolviendo cuestiones. Así que no nos extendemos más, De nuevo, muchas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando en nuestro programa de ¿A dónde iré? Cada miércoles. De verdad que gracias por los likes, por los seguidores, por los comentarios. Gracias, porque las cosas las hacemos de corazón y para edificación del pueblo de Dios, que es lo principal. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, en 8 días. Recordad que antes, el domingo, tenemos nuestro servicio dominical a las 5 de la tarde, pero con Alex, si Dios lo permite, nos vemos en 8 días. Alex, no me cansaré nunca de agradecerte enormemente la ayuda, el acompañamiento, el respaldo que programa tras programa nos regalas. Alex, muchas gracias. No, igualmente, yo también no me cansaría de agradecerte la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes y de crecer, porque estamos juntos en nuestra fe y en el amor que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y a todos vosotros, nada, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Espero que continuéis teniendo una semana de bendición, con mucho cuidado y siempre dirigidos por la mano del Altísimo. Os amamos en Cristo Jesús. Fuerte abrazo y miles de bendiciones. Chao. Cuidaros. Chao. Bye, bye. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.